Eso es, cada vez que llueve Madrid se inunda y se colapsa. No es ninguna novedad, es algo que ocurre sobre todo cuando el agua cae con fuerza. Atajar este problema además no es sencillo porque el terreno de la capital no está preparado para absorber esa cantidad de agua. Las bocas de metro como esta se llenaban estos días, se convertían en auténticas cascadas. De las alcantarillas salía el agua y los coches se quedaban atrapados en un asfalto que hace a menudo de balsa. Por eso las nuevas obras ya se deben diseñar como permeables o drenantes para que el agua se infilte al terreno y alivie las depuradoras, sobre todo en esos puntos en los que se supera el umbral máximo previsto de precipitaciones, como ocurría el lunes. En las aceras, en plazas o en parques, al final es más fácil acometer estas obras porque no pasa como con el asfalto, que necesita un suelo firme de hormigón. Así las cosas, por ejemplo, aquí en la Plaza de España, donde nos encontramos, ya se han acometido esas obras de remodelación con suelo permeable, pero también en el Parque de Felipe VI, en el aparcamiento del Wanda Metropolitano o en la calle de Alcalá, todo para evitar que el agua acabe colapsando la ciudad. Y sobre todo, y nos preguntamos, quizás también para que se aproveche, vamos a preguntárselo a una persona que nos puede explicar un poquito mejor qué pasa cuando llueve de esa manera. Luis Fernando Martín es decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Las Palmas. Muy buenos días y gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Qué pasa con todo ese agua que cae en una ciudad y que el suelo es incapaz de absorber? ¿Es agua perdida? ¿Es agua que termina de alguna manera repercutiendo favorablemente en el terreno? Bueno, hoy por hoy es agua perdida, porque la mayoría de las ciudades no están preparadas para recoger este tipo de agua, de lluvia o episodios de lluvia torrencial, y por lo tanto, hoy por hoy sí que es perdida. ¿Se pueden hacer cosas? Pues sí, bastantes cosas se pueden hacer. ¿Qué cosas deberíamos hacer para que ese agua de hoy en exceso sea pues una fuente de suministro para cuando nos falte? Bueno, sobre todo hay que procurar permitir la infiltración en el suelo, pero esa infiltración podemos hacerla simplemente para drenar sin aprovechar, o también en aquellos sitios donde sea posible preparando algún tipo de obra que nos permita recoger, desde obras en las propias parcelas de las edificaciones donde se puede recoger parte del agua, o viales donde podemos incorporar depósitos de tormenta y regular ese caudal, digamos, torrencial que nos cae en un momento dado, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque también es verdad que la inversión hay que medirla. Lo que no podemos tener es un depósito a lo mejor de tormenta que se nos llena una vez cada 10 años, ¿no? Sería una inversión casi inútil, ¿no? O sea que hay que equilibrar, digamos, la inversión con los episodios que podemos tener previstos hoy día. Tenemos capacidad para hacer esos estudios y equilibrar inversión con las soluciones de aprovechamiento de estas aguas torrenciales. Está claro que no podemos levantar todos los suelos de las grandes ciudades como Madrid ahora para empezar a diseñar mejor las cosas por debajo para aprovechar el agua. Pero sí, a la hora de construir, tanto en Madrid como en cualquier lado, ahora ya hemos aprendido la lección de cuando no se respeta el espacio que en su día fue de la naturaleza. Es decir, por ejemplo, Madrid es un antiguo arroyo y está lleno de acuíferos, y hay muchas zonas, digamos, donde el agua vuelve a acumularse cuando viene una tormenta. Cuando no se respeta ese espacio que la naturaleza busca de forma natural, viene la desgracia, ¿no? Sí, bueno, hay dos cuestiones. Una, los niveles acuíferos, que si están muy cercanos a superficie, pues cuando llueve se recargan y afloran, pero sobre todo la red hidrográfica, que tiene memoria. Por mucho que eliminemos un cauce, ese cauce busca alguna salida cuando viene un episodio de lluvia, más cuando es lluvia torrencial. Bien porque es un agua subalvia, o sea, por debajo de la superficie que nosotros vemos, que si no lo hemos modificado también a ese nivel, pues seguirá por ahí y nos provoca socavamientos, corrimientos de tierra, etcétera, o bien porque si nos hemos cargado incluso ese cauce subterráneo, pues porque busca otra salida. Y aquí el urbanismo muchas veces, cuando se diseña una vía, un vial o cualquier urbanización, normalmente los drenajes no se estima hacia dónde puede ir el agua, cómo va, las pendientes, etcétera.
muchas veces nos hemos olvidado de eso y después pasa lo que pasa. Y luego lo hemos pagado, así es que tomemos nota, ¿no?, de estas situaciones, porque todo apunta a que se van a repetir. Nos dicen siempre los expertos en meteorología, iremos cada vez a más situaciones extremas. Eso quiere decir combinar sequías con torrenteras de agua y hay que asumir que tenemos que estar preparados. Muchas gracias por ayudarnos a explicarlo, señor Martín.